Buenas tardes. Buenas tardes, máster. Bien, buenas tardes con todos, ¿no? Y bienvenidos a su clase de hoy, 4 de enero del 2021. Y estuvimos trabajando ya con lo que correspondía a la parte de química orgánica. Habíamos también repasado la diferencia entre hidrocarburos alifáticos y hidrocarburos aromáticos. Hay un dato importante. Creo que el examen está programado para el 15, si más no lo recuerdo, ¿no? Alguien que confirme. Era 15, ¿verdad? ¿Para cuándo estaba programado? ¿Para cuándo está? Máster, yo tenía entendido que era el 18 de enero. Ya, estamos por las mismas, pues. 15, 10, 18. Entonces, yo en el transcurso de hoy, en la noche, yo le estoy pasando el formulario de las preguntas y para que ustedes las resuelvan. Acuérdense que una semana antes del examen está programada su lección sobre esas mismas preguntas, ¿no? Y posterior a esa semana está programado el examen sobre el mismo banco de preguntas. De hecho, ya están listas las suyas al menos. Bien, continuando con la línea de hidrocarburos. Y para recordar el tema de hidrocarburos, ¿no? Entonces eran compuestos básicamente que tienen hidrógeno y tienen carbono. Y estos compuestos, por tener esta característica, a su vez están divididos. Hubo una segmentación muy importante que yo encontré y que me parece necesaria como una forma de aclaración, ¿no? Entonces, aquí mucho se habla, o cuando se analiza la estructura, se habla de las cadenas abiertas y las cadenas cerradas. Entonces, vamos a revisar el día de hoy los hidrocarburos alicíclicos, pero como cadena abierta, y el hidrocarburo cíclico, que es una cadena cerrada. Vamos a revisar esa. Y además, vamos a hacer la aclaración, porque un término nuevo era el famoso enlace sigma y el famoso enlace pi. Entonces, la connotación que tienen estos enlaces es justamente que el enlace sigma es un enlace simple, mientras que el enlace pi, ustedes lo pueden diferenciar porque son aquellos enlaces que se tratan de 2 o de 3 enlaces. Ese es mi enlace pi. Entonces vamos primero trabajando con la clasificación, que nos va a ayudar muchísimo a aclarar o a despejar alguna duda. Todos visualizan la pizarra, ¿verdad? Bien, entonces los hidrocarburos en general, tienen o se clasifican en dos grupos. Los hidrocarburos alicíclicos, bueno, en este grupo vamos a incluir los alicíclicos, los alifáticos
Y también incluiremos a los unalifáticos. Entonces, todos ellos tienen la característica de ser cadenas abiertas. Lo vamos a poner en rojo. Esto es cadena abierta. Por otro lado, nosotros tenemos los hidrocarburos cíclicos. Y los hidrocarburos cíclicos tienen la característica de ser cadenas cerradas. Hidrocarburos cíclicos. Anotarlo por acá, hidrocarburos cíclico. O también conocido como cadena cerrada. A ver, ahí lo veo. Entonces, los hidrocarburos alicíclicos, a su vez, se subdividen en dos grupos. Aquellos que están saturados y aquellos que no están saturados. Los saturados o los no saturados y los no saturados. Como no tengo mucho espacio, voy a abrir acá una entonces los saturados y los no saturados. Entonces, dentro de los que están saturados, yo encuentro a los alcanos, o también conocidos como parafina, en los saturados. Aquí vienen los alcanos o parafinas. Entonces, ¿cuál es la característica de estos saturados, alcanos o parafinas? Ellos no tienen enlace doble. Tampoco tendrán enlaces triples. Ellos tienen solo enlaces individuales. Vamos a anotarlo por acá. Solo enlace individual. A ver, esto vamos a ponerlo con un cuadradito para que no se confunda. Y lo mismo es. Por otro lado, ¿qué pasa con los no saturados? Con estos de acá. Entonces, estos no saturados, en cambio, ellos tienen uno o más enlaces dobles. Entonces, ellos, en cambio, son los alquenos u olifinas, los alquenos. Entonces, los no saturados son los alquenos. Y ellos tienen más de un enlace doble. Uno o más enlaces dobles. Uno o más enlaces dobles. Esa es la característica. Pero nuevamente, hidrocarburos se dividen en hidrocarburos alicíclicos, alifáticos y los hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos alicíclicos se caracterizan por tener cadenas abiertas,
Mientras que los hidrocarburos cíclicos se caracterizan por tener cadenas cerradas. A su vez, los hidrocarburos alicíclicos pueden ser saturados y no saturados. Entonces, los saturados son los que nosotros los conocemos como los alcanos y los no saturados como el alqueno. ¿Cuál es la definición o cómo se los reconoce? Los saturados solo tienen enlaces individuales, mientras que los alquenos tienen uno o más enlaces dobles. Esas son las características de ellos. ¿Qué pasa ahora con el hidrocarburo cíclico, o también conocido como cadena cerrada? Entonces, ahí también tenemos una subclasificación. Entonces, ellos están a su vez divididos en los cicloalcanos, nuevamente son de cadena cerrada, y los hidrocarburos aromáticos. Entonces, vamos a anotarlo por acá. Cicloalcano, el cicloalcano de cadena cerrada y los hidrocarburos aromáticos. Entonces, este cicloalcano de cadena cerrada, como característica es que tiene uno o más enlaces dobles. Uno o más enlaces dobles. No, perdón, el cicloalcano de cadena cerrada y el hidrocarburo aromático que es no saturado. Vamos a ponerlo. Entonces, estos de cicloalcanos de cadena cerrada tienen 3, 4, 5, 6, 7 y 8 moléculas. Moléculas de carbono. Bien. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 moléculas de carbono. Moléculas de carbono. Y los hidrocarburos aromáticos no saturados, en cambio ellos poseen o lo que se le conoce como los anillos aromáticos. Ahora, todo esto se aclara mejor con un ejemplo.
Porque cuando se habla de los enlaces dobles o los enlaces sencillos, por ejemplo, vamos anotando por acá. Y para eso utilizaremos los enlaces pi. Entonces, el enlace pi, perdón, a ver, el enlace pi, ese enlace pi es el que tiende a ser el de doble enlace, el enlace pi. El enlace sigma este enlace sigma, en cambio, este tiene ahora, hay por ejemplo, en el caso del etano, tiene 4 enlaces sigma. Y son enlaces sencillos. Ya los vamos a revisar en este instante. ¿Puedo borrar la pizarra? Por favor, confirmen si han copiado. Sí, máster. Por favor, alguien más confirme si es posible borrar la pizarra. Sí, máster. Máster, disculpe, el enlace pi es el que tiene doble enlace y el otro, ¿cómo se domina? Ya, eso es lo que vamos en este momento a hacer un ejemplo. Porque ya. en el caso del etano, ahí tenemos enlaces simples. Simples con respecto al hidrógeno y con respecto al carbono. Entonces, ahí tiene 4 enlaces sigma. Pero, por ejemplo, en el caso del etileno, no, en el etileno tenemos en cambio un enlace pi y tenemos 3 enlaces sigma. Ya lo vamos a ver. Tengo una pregunta. La escucho, Yelania. Sí, cuando hablamos de saturación, ¿a qué nos referimos? No entiendo esa parte de saturados y no saturados. Ya, cuando habla de saturación, quiere decir o está relacionado exactamente cuando se desarrolla la fórmula y desarrolla los enlaces, entonces el carbono ya ha completado todo su número de electrones. ¿Se acuerdan que la vez anterior les decía que habían unos compuestos que tenían electrones como flotantes o electrones libres? No lo define exactamente como electrones libres, pero el libro o el autor le llama deslocalizados. Entonces, cuando ya ese anillo de electrones se ha completado, ya no es posible generar un enlace adicional. Entonces, a eso se refieren los textos cuando habla de saturación. Entonces, por ejemplo, la clase anterior se hablaba de que los hidrocarburos alifáticos, ellos tienen o contienen enlaces de tipo sigma. Y para este caso, en cambio, los enlaces son sencillos y por supuesto a esto le llaman los hidrocarburos saturados. Pero aquellos hidrocarburos, en cambio, que tienen enlaces sigma y además tienen enlaces pi, es decir, aquellos que tienen dobles o triples enlaces, a esos le llaman hidrocarburos insaturados. Pero los enlaces se dan
cuando ya está completada el último nivel de los electrones, ¿no? Vámonos con un ejemplo. Otro dato importante, antes de entrar con el ejemplo, y que me gustaría que ustedes lo anoten en algún sitio, son las fórmulas, porque esa es la manera, digamos que principal de reconocer a estos compuestos. Entonces, la fórmula del alcano todos logran ver la pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Ya, la fórmula del alcano se la describe como CN H2N más 2. La fórmula del alqueno CN2 y CN. Y la del alquino CN 2N menos 2. Este para mí es el corazón del entendimiento de la diferencia de estas fórmulas. Porque, por ejemplo, los ejercicios que se dan es justamente por ejemplo, yo tengo el número de átomos de carbono, pero este número de átomos de carbono que yo defino, esta N es la misma N o es el mismo número de átomos que le aplico en la fórmula para el hidrógeno. De manera que yo puedo tener un átomo de carbono, una N1, poner aquí aplicación, de ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una N igual a 1, y vamos a hacer el ejemplo con un alcano. Con el alcano, entonces C1 y H4. Ahí yo tengo un ejemplo, pero con el caso de los alcanos. Y me genera mi fórmula, que en este caso es el metano, ¿no? Y CH4. Un dato muy importante cuando hablamos también de hidrocarburos son los grados API. Entonces, los grados API son justamente
una medida de evaluación de la densidad del hidrocarburo. Y voy a anotarle aquí, grados API. Los grados API. Entonces, ¿esas siglas qué significan? Estas siglas significan el Instituto Americano de Petróleo. Y los grados API justamente van a definir la densidad del hidrocarburo, pero la comparan con el agua. Y por supuesto, con la temperatura referencial del agua. De manera tal que hay también una fórmula para determinar la densidad del hidrocarburo. Y me sirve justamente para poder identificar cuán liviano es este hidrocarburo con respecto al agua. De manera que, por ejemplo, para los grados API mayor que 10, significa que el hidrocarburo flotará en el agua. Eso es parte de los conceptos de física, ¿no? El tema de la densidad. Entonces, en pantalla estoy colocándole la fórmula por favor, confirmen que todos ven el documento que estoy compartiendo en pantalla. Sí, Master, sí. Entonces, ese 141.5 y ese 131.5 son constantes. Y cuando se nos pide calcular los grados API del hidrocarburo, lo que hago es calcular el GE. Y el GE está definido como el ρ del líquido comparado con el ρ del agua. Ese ρ no es otra cosa sino la densidad. Nosotros ya habíamos visto la clase anterior los temas de densidades absolutas. ¿Se acuerda de ese tema? Entonces, esto está alineado a ese concepto. Nosotros, la clase anterior, veíamos y hacíamos unos comparativos de densidades con respecto al agua. No importa lo que fuere, pudiera ser aluminio, cualquier elemento, pero todo siempre se compara con respecto al agua. Entonces, ahí tenemos la escala de los grados API. Para valores mayores a 40 significa que el hidrocarburo está condensado. Entre 30 y 39.9 el hidrocarburo es liviano, es decir, flota. Entre 22 y 29.9 es mediano. Y de 10 a 21.9 es pesado. Menor que 9.9 el hidrocarburo se lo define como extra pesado. Eso es como una información general, ¿no? De cómo puedo yo definir también al hidrocarburo. Ahora, vámonos con el tema del enlace como tal, que hacia allá es donde queremos llegar el día de hoy. Esto por favor ya anotaron, ¿no? Confirmen, por favor, si anotaron las fórmulas de los alcanos, alqueno y el alquino. Señores, por favor, confirmen. Sí, Master, sí, ya notamos. Ya, gracias. Entonces, por ejemplo, autores como
como Chown, autores también como Mortimer, ellos hablan o se refieren al término de hibridación del carbono y hacen todo el análisis con respecto a la formación de los enlaces. Entonces, el etano, estos son los ejemplos de los cuales también estamos hablando, ¿no? El caso del etano. Entonces, en el caso del etano, ahí tenemos 4 enlaces simples o 4 enlaces tipo sigma. Los carbonos, vamos a ponerlo de rojo. El etano. Entonces, este compuesto tiene 4 enlaces sigma. Este compuesto. Mientras tanto, que en el caso del etileno, el etileno tiene el doble enlace este tiene 3 enlaces sigmas y tiene un enlace pi. Ahí tenemos 2 tipos de estructuras, ¿no? O de ejemplos. Entonces, los sigmas, si usted los cuenta, justamente se debe a la ubicación de los electrones, pero hablamos de los orbitales usados por cada átomo de carbono. Entonces, en el tema del etano, y ahí tiene que ver mucho el tema de configuración electrónica, que pienso que ustedes esa parte la han revisado al inicio de sus cursos de la carrera o en el colegio, en la última parte, el tema de los orbitales de los electrones. Entonces, en el caso del etano, ellos tienen 4 orbitales híbridos tipo SP, S sapo, P de papá, al cubo. Y ahí nosotros podemos definir que son los 4 enlaces tipo sigma. 4 enlaces tipo sigma. Pero en el caso del etileno, en cambio, ese tiene 3 híbridos o la configuración electrónica, voy a anotarles por aquí. Configuración electrónica.
Pero nuevamente, y creo que esto va alineado un poco a lo que Yelania me preguntaba. Todo se hace con respecto a la configuración electrónica del carbono. Cuando hablamos de saturar, saturamos es al carbono como tal. Entonces, la configuración electrónica correspondiente a los orbitales usados, del carbono, yo tengo 4 híbridos tipo sp3. sp3. Ese es el caso del etano. Pero en el caso del etileno, en cambio tengo 3 híbridos sp2 y además hay un orbital p. Un orbital p. Entonces, a esto es a lo que nosotros le definimos como los enlaces simples y los enlaces dobles. Entonces, este tipo de enlace doble, como el que ustedes están apreciando en el caso del etileno, a eso es a lo que nosotros le llamamos pi. Michelle Arizaga recién entra, ya cuando vamos a cerrar la clase. Entonces, ya la señorita Michelle tiene que revisar el video, ¿no? Hemos hasta ahora hemos avanzado en lo que es la fórmula para reconocer los alcanos, los alquinos, y ahora estábamos hablando de los enlaces. Entonces, los hidrocarburos saturados o los alcanos son compuestos normalmente en los que cada átomo del carbono está enlazado a otros 4 átomos. Pero esos átomos le corresponden justamente al hidrógeno. De manera tal que lo que yo saturo en los orbitales siempre será correspondiente o lo que está relacionado al carbono, al orbital del carbono. ¿Qué más en principio tenemos que recordar? Que normalmente cada átomo de hidrógeno está enlazado al átomo del carbono y que los hidrocarburos saturados solo contienen enlaces sencillos. Esa es la otra característica. Los hidrocarburos saturados solo tienen enlaces sencillos. Ya nosotros habíamos revisado el caso sencillo también del metano, ¿no? Del CH4. Y el tema de los orbitales también me conduce a la forma de ellos, cómo están distribuidos o lo que se le llaman los modelos moleculares, ¿no? Y en el modelo molecular, por ejemplo, usted puede usar bolas y varillas para representarlo. O también puede hacer un modelo en donde tiene una sola... Esos experimentos, o no son experimentos, sino que estos modelos más en los colegios suelen presentarlo, inclusive me imagino que ustedes los habrán desarrollado, ¿no? Entonces, los modelos de bolas con varillas justamente se usan para representar o para poder identificar la figura que forma.
nosotros en clases anteriores, yo les había anotado, por ejemplo, ¿cuál es la numeración? Por ejemplo, con las formas de los tetra, o de los penta, o de los hepta, o de los octo. Entonces, es justamente vinculado a estos enlaces. Es justamente vinculado a esos enlaces. ¿Qué más podemos nosotros mencionar en el caso del ejemplo del etano? El etano es un hidrocarburo saturado, pero es un hidrocarburo saturado de características simples. Miren ustedes la representación del etano. Entonces, el etano, su fórmula como tal es C2H6. C2H6. Ese es el etano. Entonces, yo tengo aquí representados mis dos carbonos. Y mis 6 hidrógenos. Mis 6 hidrógenos. Y por supuesto, con enlaces simples. Por eso menciona que es un hidrocarburo saturado y simple. Hay un comparativo muy importante. El etano es tan simple como el caso de la estructura del metano. Los dos átomos del carbono, normalmente, en este enlace, ellos tienden a compartir un par de electrones. Y cada átomo de carbono también comparte un par de electrones con cada uno de los 3 átomos de hidrógeno. Entonces, estos son los 3 átomos de hidrógeno a los cuales nos estamos refiriendo, que se comparte con el átomo del carbono. Igualito de este lado, ¿no? Los 3 átomos de hidrógeno compartidos con el carbono. Entonces, de ahí se da, y en base a esta fórmula, que la configuración electrónica le corresponde a sp3. Preguntas, por favor, con respecto a ese ejemplo. Preguntas. Por ese motivo, yo al inicio de esta clase, yo les di a ustedes las fórmulas. Porque para la facilidad del entendimiento, esas fórmulas se constituyen en el corazón, en realidad, de la formulación. Usted necesita, a partir de esta fórmula, para poder desarrollar en realidad el modelo ya de la distribución de los átomos de hidrógeno con respecto al carbono. Y por supuesto requiere poder identificar si se trata de un alcano, de un alqueno o de un alquilo. Esa es la idea bajo la cual yo le he proporcionado las fórmulas primero. Y ahora hemos revisado lo que corresponde es al enlace. Enlaces que por supuesto están ligados a la configuración electrónica como tal de este compuesto. No sé si haya alguna pregunta. Ya estamos sobre la hora. Bien, la conexión termina con 24 personas, que son Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Guillermo Arboleda, Henry González,
Jinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Libé Montes de Oca, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Rudy Lucín y Elania Figueroa. Ahí están las 24 personas. Por favor, los que puedan encender la cámara, préndanla para poder hacer la foto del curso. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Por favor, revisen sus materiales y revisen también, usualmente los libros de química en su parte última está lo que corresponde a química orgánica. De cualquier libro también pueden ustedes valerse para poder revisar estos conceptos, ¿no? Aparte del material que ya está colgado en la plataforma. No se olviden, señores, de empezar hoy a resolver el cuestionario de las 30 preguntas. No entra en absoluto la parte de química orgánica porque eso le corresponde al segundo parcial. Lo que hemos estado haciendo es adelantar, ¿no? Para poder tener suficiente tiempo y cubrir con todo el tema de alcanos, todo lo que corresponde a la representación también de estas fórmulas de compuestos de hidrocarburos. Entonces, resuélvalo y por favor, hay 24 personas en conexión. Tenemos la lección una semana antes del examen y ya el calendario marca 4 de enero, ¿no? Esto significa que tienen aproximadamente 11 días o 12 para poder completar o poder resolver y analizar el cuestionario que se les va a enviar. Bien, muchas gracias y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Hasta mañana, Miss. Gracias, Miss. Pasen bien.